Bueno, seguimos con el artículo de Levin. Vamos a ir presentando alguna cuestión y sobre todo vamos a entrar al análisis que hace de las escenas más importantes del texto según su propio recorte, ¿no? Ahí en la página 313 él va a pensar un poco el uso del estilo indirecto libre, uso que nosotros vemos ahora de lo mismo, ¿no? En novelas contemporáneas, un uso completamente extendido. Analiza en la 314 el procedimiento de yuxtaposición significativa, que no es otra cosa más que el montaje. Flaubert es un maestro de yuxtaponer escenas que parece que no tienen nada que ver una con la otra, pero que en conjunto arman un sentido que supera el sentido de cada escena por separado. Ustedes eso lo van a ver y que nosotros lo tenemos muy internalizado, sobre todo a partir del discurso audiovisual. Analiza ahí un poco la concepción de Flaubert del capítulo como un género en sí mismo, algo que ya habíamos nombrado un poco en el video anterior. Capítulo que suele seguir una estructura tripartita que le permite la construcción de principio, medio y fin, y que un poco replica la estructura general de la novela. Fíjense que está separada en tres grandes partes, algo que luego Houellebecq va a recuperar también. La novela de Houellebecq está separada también en tres grandes fragmentos, tres grandes apartados. Analiza un poco el sentido pictórico del realismo en Flaubert, que por momentos otra vez nos hace pensar en el montaje cinematográfico, repone algunos antecedentes de pintores realistas como Courbet y Millet, pintores del momento de los que se nutren los paisajes de Flaubert. Es un realismo por momentos paisajístico. Y luego ya sí entra en estas escenas que a mí me parece relevante. En la 318 yo no lo voy a leer, pero lo vamos a nombrar. Él analiza ese momento en la novela Madame Bovary, que a diferencia de lo que hace Auerbach, que trabaja sobre una escena que nosotros podríamos haber pasado completamente por arriba, bueno, ese momento yo creo que cualquier lector se detiene en ese párrafo, ¿no? Donde Emma en un momento, después de una de sus caídas amorosas, dice que tiene que resignificar las palabras de dicha pasión y embriaguez que tanto había leído en sus novelas, ¿no? Entonces ahí hay un momento de Emma reflexionando sobre el lenguaje, sobre la lengua. Entonces Levin dice que el problema en Emma efectivamente es una cuestión de lenguaje de índole verbal, cuyo núcleo radica en las novelas que leyó en su juventud y que allá en el convento, pero que luego también sigue leyendo mientras transcurre la acción, y lo cual sobre todo repercute, dice Levin, en la prosa de Flaubert, que se expande y se contrae alternativamente para referir a los estados de Emma. Estos movimientos, que son movimientos muy técnicos y que es difícil de analizar, a mí me interesa cómo Levin señala primero una escena central que nos va a hacer pensar que hay jugando fuerte un componente verbal, componente que el realismo por lo general cepilla bastante con respecto a esta ilusión de transparencia de los textos. Digo, la lengua en su materialidad no está ahí puesta en primer plano, pero este realismo tan técnico, nos dice Levin, se contrae, se expande. La prosa de Flaubert hace movimientos que condicen con los conflictos de orden lingüístico que radican en el problema, en este bovarismo que está sufriendo Emma, ¿no? Este me parece un momento interesante. Después, en realidad antes, en la página 312, analiza la escena del coche, otra escena fundamental. Cuando León vuelve de París y Emma finalmente dice, bueno, consumamos nuestro amor que había empezado mucho antes, dice, seamos amantes. Emma ya es una Emma más grande, más crecida, ya viene de un par de caídas amorosas. Y León tiene más experiencia porque estuvo en París, pero es más joven que ella, ¿no? Entonces están ahí en la catedral, esa escena de la catedral está súper cargada de sentido, y León le dice, bueno, esto se acostumbra en París, como diciendo, seamos amantes y lo demás no importa nada, ¿no? Entonces
Ahí en un momento Emma termina aceptando, León se sube en un coche y le dice al cochero, vaya para adelante, ¿no? ¿A dónde vamos? Para adelante. Y el cochero va para adelante y después dice, bueno, ¿pero a dónde vamos? Para adelante, y el coche va y va. Y ahí el narrador de Flaubert toma una distancia y describe todo ese gran recorrido del coche, una escena que tiene una tensión sexual muy grande, pero donde no se muestra nada, ¿no? Entonces, a partir de esta escena, vamos a ver qué es lo que dice Levin, aparece este otro procedimiento que es los movimientos de perspectiva que hace Flaubert, que es un tema en sí mismo. El narrador de Flaubert va atravesando casi todas las perspectivas de la novela, por supuesto que haciendo eje en Emma, y eso lo analiza un poco en la página 311. Fíjense, dice Levin, con todo, Madame Bovary empieza a modo de prólogo en primera persona. Esto es un dato curioso, ¿no? Porque esa primera persona luego se diluye completamente. Entonces uno dice, bueno, ¿en qué está narrado Madame Bovary? Por supuesto que es en tercera. Ahora, en rigor es en primera. Es un compañero de Charles que empieza describiendo a Charles. Dice... luego pasa de un compañero de clase anónimo, de quien no aprendemos más que esto, a Charles Bovary. A través de los ojos de Charles vislumbramos por vez primera las uñas de Emma y experimentamos gradualmente su reacción retardada. Después, la acción se ve generalmente, aunque de ningún modo exclusivamente, circunscrita a la esfera de la percepción de ella. ¿Se acuerdan lo que decía Auerbach? Bueno, cuando miramos a través de Emma, no solo vemos lo que ve Emma, sino que también la vemos a ella mirar. Ese es el realismo objetivo. Ponía justo como ejemplo uno de estos momentos donde la perspectiva se sitúa en el personaje principal, ¿no? Dice, pero hacia el final la perspectiva se amplía y se distancia más y más de Emma. Su entrevista de pantomima con el recaudador de impuestos es referida tal como es presenciada por un coro de mujeres del pueblo, ¿no? Esas viejas chusmas que salen por la ventana y la ven ir y venir cuando Emma ya está completamente desesperada porque le están por embargar todo. Dice, y el relato que Flaubert hace de su funeral termina con las reflexiones nocturnas de los hombres que la han amado, ¿no? Entonces, perspectivas por doquier, hay movimientos de grúa directamente. El narrador va y viene, lo cual luego genera este efecto de objetividad en el sentido de que es un narrador que conoce el modo de ver de cada personaje. Ahora, en función de esto, aparece la escena del coche. Dice, hay momentos como aquel en que tras haber escoltado a sus amantes en un cabriolé con las cortinas corridas, Flaubert se retira a una prudente distancia y proyecta una rápida secuencia de planos generales, de modo que participamos en un paseo por el centro de Rouen, prolongado y acelerado hasta llegar a un clímax metafórico, ¿no? También tiene que ver con esas expansiones, esas retracciones de la prosa de Flaubert. Este es un momento de clímax en la relación de Emma y de León y es un momento de clímax en la prosa de Flaubert. Dice, la omnipresencia invisible que dirige esta disposición es expresada mediante on, inicialmente por nous, pero nunca por je, ¿no? Es decir, formas impersonales. El comentario del autor debe inferirse de su casi cinematográfica manipulación de los detalles. El primer plano de una estatuilla religiosa, por ejemplo, que cae del vehículo y se rompe en pedazos en el camino entre Tostes y Yonville. Este comentario es transpuesto en clave científica cuando, tras la operación fracasada, Emma da un portazo entre Charles y rompe su barómetro, ¿no? Entonces, la cuestión de las perspectivas que nos hace pensar en la objetividad del narrador a partir de esta distancia, pero también esto que tiene que ver con los objetos y en la segunda parte del análisis que hace de la escena del coche y que tiene que ver con esa característica tan importante con respecto al realismo, ¿no? Entonces, los objetos en Flaubert están cargados de significado, aunque en principio y en estas escenas no dejan de ser lo que son en un plano literal, ¿no? Ahora, cuidado con esto porque hay momentos al interior de Madame Bovary que contienen una carga alegórica y son momentos que nos complican la existencia con respecto a decir, bueno, acá está el realismo duro y puro. Entonces, cuando aparece el ciego, ¿qué hacemos con el ciego? Esa para mí es una escena que me desvela en algún punto para pensar el realismo de Flaubert. Entonces, nuestra reacción es tirar la mugre. Nunca mejor dicho, porque es un personaje sucio. El ciego es un leproso que le hacen cosas horribles socialmente, le tiran una moneda para que él la vaya a buscar, para que se rebaje. Es la escala más baja de la vida social. Eso es el ciego en el esquema que arma Flaubert.
personaje al cual va a quedar vinculado Madame Bovary. Ese es el momento final de la muerte de Emma. Y cuando viene el ciego tiene una fuerza alegórica, una fuerza prácticamente demoníaca, ¿no? El ciego ¿no? pasa cantando, Emma se levanta, dice el ciego y se ríe de manera frenética y es lo último que dice, ¿no? Entonces decimos, ¿qué hacemos con esa escena? ¿Abajo de la alfombra? No, hay que tomarla y pensarla. Y lo interesante es que Levin no dice demasiado, pero dice alguna cosa con respecto a esta escena. Fíjense, en la página 327 dice, los mansos no heredan la tierra de Flaubert. Los buenos, por definición, son los que sufren. Y el final desdichado para la pequeña e inocente Berta es el duro trabajo en una fábrica textil. La criatura más miserable de todas, el ciego, se ve relacionada por una grotesca afinidad con Emma, considerándolo como un monstruo, una encarnación de la fragilidad de la carne. Queda vinculado Emma al ciego, que es un monstruo, es un personaje que representa en algún sentido la fragilidad de la carne. Acá carga de sentido esta escena, que cuando aparece no es tan sencillo. Digo, esta es una lectura de Levin, que a mí me parece una lectura interesante. Dice, el ciego sigue los pasos descarriados de su heroína hasta el mismo lecho de su muerte. Y ahí la canción intempestiva, un poema de Aristide de la Bretonne sobre los sueños de amor de las muchachas, no viene cantando cualquier cosa, viene cantando una canción que habla de los sueños de amor de las muchachas. Razón por la cual Emma termina comiendo veneno, ¿no? Es decir, bueno, razón por la cual Emma termina tomando la deuda que toma y lo cual la lleva a este desmoronamiento total. Dice, la canción intempestiva sobre los sueños de amor de las muchachas encuentra un eco esperado de relevancia. Los ojos de Emma se abren en una escena de reconocimiento, como una persona que despierta de un sueño, como Don Quijote cuando la muerte disipa su apreciación aberrante de la realidad, ¿no? Está ahí haciendo el vínculo con el Quijote en ese momento de la muerte, como si el ciego le hubiese despertado del ensueño. Entonces, Emma, antes de morir, parecería decir acá, se reconoce como lo que fue, como un monstruo, como una persona, como lo más bajo de la escala social. Termina vinculado a este personaje y se despierta de su ensoñación y es lo último que hace, ¿no? Eso un poco es la lectura de Levin. Ahora, yo creo que hay mucho más para pensar en esa escena. Entonces, es un momento tremendo de la novela de Flaubert. Es un momento tremendo. Y que tiene una carga poética muy grande. Tiene una carga poética muy grande. Este personaje que había quedado ahí y que también las descripciones del ciego son muy meticulosas, son muy gráficas. Entonces viene ya muy cargado de sentido este personaje y viene feliz de la vida, viene cantando esta canción. Bueno, Emma se repone ahí en la cama y tiene este momento de reconocimiento, dice Levin, ¿no? Lo que en la cultura clásica ustedes ven como el anagnórisis, el momento de reconocimiento. Así que, bien. Después, un poco más adelante, ahí analiza algunas particularidades del personaje Homais, un poco más también trabaja sobre Charles. Yo no las recupero acá, no porque no sean importantes, porque quiero decir, la novela hay un montón de cosas para trabajar. Entonces yo estoy haciendo un recorte de algunas cuestiones. A quien le interese el personaje, el boticario es un personaje fenomenal para ser trabajado, sobre todo porque es un hijo de la época, ¿no? Quien representa los valores en ascenso del capitalismo incipiente del siglo XIX es este farmacéutico boticario. Entonces es un gran personaje para ser trabajado. Luego algunas cuestiones sobre Charles, ¿no? Este personaje más bien mediocre. Y sí querría terminar, sobre todo y un poco en línea con esto de pensar al boticario, pero excediéndolo, con algo que dice Levin en la 323, que nos repone un poco así como hablamos del affaire Cachajian. Bueno, el affaire Flaubert. Flaubert, luego de la publicación de esta novela, es procesado por ultraje a la moral cívica y religiosa, por atentar contra las buenas costumbres, por unir sexo y religión, ¿no? Entonces, lo que tiene que hacer Flaubert en su defensa, ¿no? Los abogados dicen, en realidad lo que hizo el escritor fue una novela pedagógica. La defensa de Flaubert propone, ¿no? Dice, bueno, lo que hace el escritor es representar una serie de acciones inmorales de una joven que puede ser pensada como las jóvenes francesas del momento y nos mostró hacia dónde conducen ese tipo de acciones. Entonces, de inmoral pasó a ser un supuesto moralista. Ahora,
esta argumentación, dice Levin, y con mucha certeza y mucho tino, tiene el problema de hacernos pensar en el esquema general del texto, ¿no? Es decir, si la novela efectivamente es pedagógica y nos está mostrando que si haces las cosas mal te va a ir mal, entonces todos los que triunfan al interior de la novela son personajes virtuosos, se pregunta Levin. Bueno, ahí hay algo para pensar, ¿no? Por eso yo les decía, el personaje del boticario, el personaje del farmacéutico es un personaje interesante porque es un hijo de la época. Entonces, sobre el final, cuando la familia Bovary cae en un completo desmoronamiento a tal punto que Berta, que queda huérfana, se tiene que ir a trabajar, ¿no? Ahí a una fábrica textil, hay otros personajes que suben, ¿no? Intempestivamente. Entonces, esa es una buena pregunta para hacer. ¿Es Flaubert un moralista? ¿Es la obra una obra didáctica en este sentido? ¿O en realidad la obra es crítica al sistema? El realismo del siglo XIX está pensando la época, está pensando las formas productivas, las formas sociales que se empiezan a desarrollar al calor de un capitalismo incipiente. Y en ese sentido, entonces, lo que tenemos que pensar es la potencia crítica de estos textos. Es decir, lo mismo que pensábamos con la literatura digital, pero a años luz, son textos afirmativos, están avalando este nuevo esquema de valores, o son textos críticos. Lo mismo, y lo pongo toda la serie, pongo a toda la serie. Pongo a Balzac, pongo a Flaubert, pongo a Zola y pongo a Houellebecq. Todos esos textos yo creo que tienen el mismo germen crítico con respecto a la época que les tocó vivir. Entonces, es interesante pensar esta anécdota extratextual porque nos lleva de nuevo al interior del texto. Y a la obligación de sacar un poco los ojos de Emma, que es el personaje principal, por supuesto, y ver a ver qué pasa con todo ese abanico zoológico que nosotros pensábamos con Balzac, pero que también aparece en la novela de Flaubert. Entonces, bueno, dicho esto, a continuar con la novela con Madame Bovary, a terminarla, tienen las herramientas para trabajarla, Gramuglio, Auerbach y Levin. Ese triángulo sería los textos teóricos y críticos para pensar el objeto. Hay un montón de posibilidades para hacer una lectura personal. Es una novela que tiene un montón de cosas. Entonces aprovechen, hagan ese recorte, hagan una lectura propia, ¿no? Ya sea para el coloquio, ya sea para el final. La idea es que ustedes hagan un pequeño recorte y lo trabajen para desarrollar en 10 minutos, ¿no? A partir de estos textos y sobre todo con la fuente literaria que es Madame Bovary. ¿Cómo se desarrollará el coloquio y el final? Un video aparte. Vamos a hacer algunas orientaciones finales, así que estén atentos a eso. Así que bueno, nos vemos la clase que viene.